Hola, mi nombre es Luis Silva. En este video hablaré de los fundamentos de la normatividad fiscal. Es importante primeramente entender la importancia de cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtiene los recursos financieros de la sociedad, donde las empresas son los principales protagonistas, ya que en ellas se compone la actividad económica de nuestro país. Y esto se hace por medio de los impuestos. Así se logra la funcionalidad de los servicios para los mexicanos. Y es como existe este ingreso nacional que se ve reflejado en inversiones presupuestadas de acuerdo a las estrategias establecidas por el gobierno y el gasto público para el desarrollo económico y operación de nuestro país, para sus organismos e instituciones públicas centralizadas y descentralizadas. A continuación se hablará de las funciones y elementos que conforman las finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público, presupuesto, ya que en estos mecanismos bien articulados que permitan el equilibrio entre la obtención de recursos y el gasto del mismo, de acuerdo a las necesidades de desarrollo económico y social en nuestro país, descrito en la Ley de Ingresos de la Federación. Finanzas públicas. Implican dos procesos. El primero es la captación de los ingresos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtiene los recursos financieros de la población. El siguiente proceso son los ingresos y egresos del sector público, ya que mantienen el funcionamiento de los organismos e invierten en programas de obras públicas, desarrollo social, entre otros, para el desarrollo económico de la nación. La captación de los recursos financieros es por medio del ingreso tributario. Los impuestos son los ingresos financieros que mantienen unas sanas finanzas públicas para la federación con una adecuada administración. Estos se dividen en directivos, que son los gravados directamente de las personas físicas o morales. Hablamos del impuesto sobre la renta, ISR. E indirectos se perciben por medio de la compraventa de bienes y servicios que indirectamente afectan al contribuyente. Este es el impuesto al valor agregado, o comúnmente se llama IVA. Sus funciones. Primero, reflejar la forma en que captan e invierten los recursos nacionales. 2. Proyectar y calcular los ingresos de la federación. Esto considerando las necesidades del gasto público federal. 3. Prevenir y estimar los recursos públicos y los gastos públicos mediante el presupuesto. 4. Contribuir al desarrollo económico de nuestro país. 5. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales. 6. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, entre otras más. Sus elementos serían necesidades públicas, servicios públicos, gastos públicos y recursos públicos. Política fiscal. Es una herramienta utilizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México para conseguir el equilibrio y desarrollo económico del país mediante el cobro e imposición de los impuestos. Sus funciones. Capacidad de manejar el gravamen fiscal y la base tributaria nacional en equilibrio, que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo social y económico del país. Establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transacción económica nacional. Y estabilización de la economía a través del control de precios, del control financiero, para crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico. Sus elementos son los impuestos, gastos públicos e ingresos nacionales. Política del gasto público. Consiste en programar, proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales y se representa mediante un presupuesto.
Sus funciones son 5. La primera es proyectar y calcular los egresos del gobierno federal, disponiendo de los recursos financieros públicos y cumpliendo con las necesidades y políticas del desarrollo nacional. La segunda es formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación emitidos por el Poder Ejecutivo Federal. La tercera es normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública. La cuarta sería registrar y transmitir el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos. Y la última y la quinta sería mantener la estabilidad macroeconómica. Sus elementos son la Ley de Ingresos de la Federación, Presupuesto de Egresos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En México existen 750 programas presupuestarios, de los cuales, descontando los que ejercen transferencias, 21 se concentran más del 60% del total del gasto. Se destina entre las entidades de control presupuestario directo, las empresas productivas del Estado y otras destinadas al costo financiero, que están fuera del gobierno federal, por lo que las políticas públicas focalizadas fuera del Seguro Popular y Prospera tienen presupuestos de menos del 1% del gasto público total. Presupuesto es el instrumento principal para la representación de la recaudación del gasto público del sector público. Sus funciones es describir la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, de los organismos autónomos, como es el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. Sus elementos son presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos y saldo presupuestario. Como conclusión, en nuestro país, lo que se fundamenta en la Ley de Ingresos de la Federación es un medio regulatorio para obtener recursos financieros que se logra a través de la recaudación de impuestos por mecanismos que integran la estructura económica del país, como son presupuesto, política de gasto público y la política fiscal. La adecuada administración de estos permite realizar inversiones estratégicas para el desarrollo y equilibrio económico y así cumplir con las necesidades de la sociedad en nuestro país.